holística, optimista y muy soñadora. Pragmático, disciplinado y menos amargado que antes. ¿Y qué somos? Un matrimonio de ñoños. Hola, bienvenidos a Matrimonio de ñoños. Un podcast donde un par de ñoños les habla. Por aquí les habla Rudy. Por acá Mauricio. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, ¿y tú, bebé? Bien, todo bien. Por suerte. Sí, como dicen por aquí. Y bueno, tenemos un nuevo episodio con un tema muy interesante, del cual pues teníamos rato persiguiendo, hablar un poco sobre él. Y bueno, se dio la oportunidad porque en Venezuela teníamos a una persona especialista en el tema. ¿Cuál es el tema? Bien, el tema que vamos a hablar hoy, que vamos a tocar, es salud sexual y reproductiva. Hablando un poco sobre métodos anticonceptivos, sus efectos secundarios y bueno, poco más de eso. Sí, lo que es planificación familiar, pero desde el punto de vista médico, si se quiere. Tal cual, porque tenemos otro episodio por ahí, de planificación familiar, pero desde otro punto de vista. Ok, ¿y a quién entrevistamos? Bien, tenemos de invitada a Cintia Romero. Cintia es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia y próximamente magíster en orientación en sexología. Perfecto, o sea, esperamos disfruten el episodio. Tal cual. Bueno, bienvenida, Cintia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué formal. Bien, bueno, como siempre empezamos los episodios, vamos a echar el cuento un poquito de cómo nos conocimos. Y aquí me toca a mí, porque bueno, a Cintia la conozco estudiando medicina. Estudiamos desde primer año juntas. En ese momento nos conocíamos, pero ya, de vez en cuando... Éramos muy unidas. No éramos muy unidas. De vez en cuando, pues, sí, compartíamos y eso, pero como que cada una en su grupo. No es hasta sexto año. Bueno, ya éramos un poquito más así, cuarto, quinto, sexto, por ahí. Exacto, que es donde uno más se hace como que comparte más. Pero llega el momento en sexto año que hay una de las rotaciones, que es la ruralita, se le llama aquí. Como pasantías rurales antes de graduarse. Tal cual. Entonces, ¿para dónde nos vamos? En eso que bueno, lejos, cerca, no sé qué más. Se nos ocurre la brillante idea de irnos al pueblo más lejos de todo el mundo, donde nadie se quería ir. Y como que para apoyarnos, bueno, ¿quiénes nos vamos? Y nos sumamos un grupo de 7 amigos. Ajá. Y bueno, desde ahí fue así como el flechazo porque convivimos casi por 3 meses. Casi 3 meses en la misma casa, una casa chiquitica, vivíamos todos juntos y fue el amor. Fue lo máximo, entonces bueno, saludos a la gente de Pregonero que nos acogió. Pero sí, la verdad que desde ahí lo recordamos con mucho cariño siempre y con nostalgia, así como que qué bonito. Bueno, nos graduamos juntas, por ahí capaz ponemos una fotico de esa época. Y bueno, desde ahí nos conocemos, luego pues a través de mí conoce a Mauri. Y bueno, esa ha sido... Una linda historia, la verdad. Sí, esa ha sido nuestra relación. Entonces... Perfecto. Bueno, empecemos por... Ok, más allá de la amistad, porque estamos trayendo a Cintia al episodio. Cintia, ¿te animas por favor a decirnos qué haces? ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, yo después de graduarme de médico, seguí estudiando, hice el posgrado, aposté al país y decidí quedarme aquí. Y pues hice la especialidad en obstetricia y ginecología, que pues fue lo que realmente siempre me gustó y pude hacerlo de una vez. Pues bueno, entre muchas otras cosas, porque me llama mucho la atención la salud de la mujer, todo desde ese punto de vista de poder ayudar a las mujeres, del empoderamiento femenino y de cómo poder nosotras ser como más autónomas al momento de cuidarnos y de elegir qué hacer con nuestra salud reproductiva y sexual. Muy bien, muy bien. Luego de eso, estás incursionando en otra área. Luego de eso, bueno, me gradué, todo muy bien, empecé a trabajar en el medio privado y ahorita pues estoy haciendo una maestría en orientación en sexología, porque pues precisamente me llama mucho la atención que hay mucho desconocimiento en toda esta materia. Entonces, pues por supuesto trabajo con mujeres que muchas veces no saben qué hacer o cómo orientar sus problemas, sus dificultades y no saben ni siquiera cómo expresarlas al momento de acudir ni siquiera a una consulta ginecológica si no se les pregunta directamente. Entonces, pues me interesa mucho esto de saber cómo se pueden ayudar en todas las etapas de su vida, ya que pues como bien lo dice la teoría, somos seres sexuados y la sexualidad solo acaba con la muerte. Exactamente. Y bueno, eso la verdad que me encanta mucho, sobre todo en estos países donde hay muchos tabú y un tema muy cerrado y no sé qué más. Entonces abrir la mente a esos temas nos encanta.
Y probablemente más adelante haya algún episodio con temas relacionados, porque nos interesa mucho. Sí, por ejemplo, ahora tocaste un tema interesante, o sea, entre tus estudios mencionas el tema de qué hacer con su cuerpo, cómo tratar la reproducción. Por ejemplo, nosotros, una de las cosas que ya hemos tocado en algún punto del podcast, es cómo es la maternidad o la paternidad planificada. O sea, a través de qué formas se pueden planificar en 2023, por ejemplo, eso, cuándo traer, cuándo concebir. Pues es lo ideal, ¿no? La maternidad y en general la paternidad planificada es lo ideal en cualquier medio. Nosotros como proveedores de salud, desde cualquier nivel, mejor dicho, no necesariamente se tiene que ser ginecólogo para poder tener el conocimiento de asesorar a cualquier persona sobre su salud reproductiva y sexual. Y tenemos que saber que todos los pacientes, para nosotros pues todos los pacientes, todos los usuarios tienen derecho de escoger en qué momento quieren ser padres, si de hecho quieren serlo, cuántos hijos quieren tener y con quién quieren tenerlos. Entonces es un derecho que debemos nosotros garantizar y respetar de cada persona sin ningún tipo de juicio. Bien, entonces empecemos por definir qué es planificación familiar. Bien, la planificación familiar, como lo venía diciendo, es prácticamente base en los derechos humanos. Es que cualquier individuo tenga la capacidad y el derecho de decidir cuándo, cómo y con quién desea ejercer su paternidad. Entonces, básicamente es eso. Y nosotros, pues, como proveedores de salud, estamos en la obligación y en el deber de instruir a todas las personas, a todos los usuarios y a todos nuestros pacientes en esta materia. Claro, bueno, hacerlo de forma responsable. Exactamente. Tal cual. Bien, en esto, para la planificación familiar y todo lo demás, pues bueno, vamos a entrar en el tema de métodos anticonceptivos, ¿no? ¿Cuáles serían esos métodos anticonceptivos? Bueno, actualmente pues hay diversos métodos anticonceptivos, hay una cantidad bastante importante, alrededor de 22 métodos anticonceptivos que existen. Los hay naturales, que son pues sinceramente los menos efectivos, pero existen y pues hay muchas personas que lo aplican y que les sirve. Aquellas pacientes que tienen ciclos muy regulares utilizan el método de la temperatura basal, aquellas pacientes que tienen parejas estables, monógamas, utilizan el método del coitus interruptus y todo aquello. Pero pues son métodos que no nos protegen como tal en gran medida de un embarazo y por supuesto no nos protegen de las infecciones de transmisión sexual, que son también otra parte bastante importante, sobre todo hablando epidemiológicamente ahorita pues a nivel mundial. Bien, tenemos también los métodos anticonceptivos de barrera, que son el condón femenino, el condón masculino, el diafragma vaginal y la barrera de látex. Son métodos que deben ser usados sistemáticamente en cada relación sexual. No podemos, por supuesto, reutilizar ningún tipo de condón, no podemos hacer ningún tipo de reciclaje con este material, son totalmente desechables, pero tienen la gran ventaja de que nos protegen contra las infecciones de transmisión sexual en mayor medida. Entonces, pues son como están muy indicados, deberían como asociarse un método y otro. ¿Por qué? Porque también suelen haber casos en los que de repente ocurren accidentes, por ejemplo, que si el condón se desliza, que si el condón se rompe o que queda dentro de la vagina, y entonces pues esto nos pone en riesgo de un embarazo no deseado, que precisamente es el objetivo de la planificación familiar, evitar los embarazos no deseados y pues las comorbilidades. Perdona la ignorancia, pero esto lo hablábamos fuera de cámaras. ¿Cuál es la diferencia entre el campo de látex y el condón femenino? Yo tenía entendido que era lo mismo y tú me dijiste que no. No, para nada. El condón femenino pues tiene un diseño muy similar al condón masculino, pero pues por supuesto es mucho más grande. Y él tiene un diafragma dentro que se ubica alrededor del cuello del útero. Lástima que pues no tenemos uno aquí para poder explicarlo pero adecuadamente. Podemos poner una imagen. ¿Alguna imagen? Bueno. Claro. Entonces tenemos como el final del condón que va afuera en la vulva, él no entra completamente dentro de la vulva, y el diafragma que va al final, que debe ir alrededor del cuello uterino. Y pues entonces en ningún momento va a haber un contacto directo entre el pene y la mucosa de la vagina. Exacto. Queda ahí retenido exactamente. el esperma. Mientras que el campo de látex es simplemente una porción rectangular, por lo general, de látex que se utiliza más que todo para el sexo oral, más que todo no como método anticonceptivo como tal, sino para la protección contra infecciones de transmisión sexual. Exacto. Ok, entiendo. Exacto.
que eso es muy importante, ya que mencionas, me voy a ir un poquito a otro lado, el tema de las infecciones de transmisión sexual, sobre todo por si nos están viendo adolescentes, que muchas veces el adolescente tiene el miedo de, si quedo embarazado me van a matar, si quedo, no sé, el miedo que todos pasamos por ahí. Esto es algo súper importante y pues de hecho la Organización Mundial de la Salud hace mucho hincapié en sus últimas actualizaciones sobre la utilización de métodos anticonceptivos, de que todas las personas, tanto adolescentes y por supuesto no hay un límite de edad superior, exacto, tienen derecho a recibir asesoría sobre salud sexual y reproductiva, es decir, todos los pacientes tienen derecho de tener acceso a métodos anticonceptivos. De hecho, pues aquí en Venezuela, somos transnacionales, aquí en Venezuela tenemos la LOMNA y el artículo 50 de la LOMNA establece que todas las mujeres a partir de los 14 años de edad tienen el derecho de asistir a un ginecólogo o a un proveedor de salud para asesoría en salud sexual y reproductiva totalmente solas. Sí, y ya que estamos conectando Venezuela, Uruguay también pasa lo mismo. Y es un derecho que tienen y puede asistir solo, sin el representante, sin su representante, tutor o sus padres. Y por supuesto el médico pues tiene que cuidar, mantener esa ética, exacto, de no comunicar. De la privacidad, eso tal pues, cual. Es muy importante en la relación médico-paciente, eso es algo muy importante que yo siempre se lo digo a todas mis pacientes. Tú tienes que tener un médico con el que te sientas en confianza, tú no puedes estar viéndote con alguien con el que no te sientas cómodo, con el que no te sientas representado y con quien no te sientas identificado. Tal cual. Y bueno, decía esto porque sí, el adolescente está más preocupado, que bueno, no está mal, por el tema de no quedar embarazado, pero también están las infecciones de transmisión sexual. Entonces ahí es donde hacer un poco de énfasis o hincapié en que sí, ok, las pastillas, que ojo, hay que ser responsables, no es que la que se toma mi amiguita, que pasa mucho en los adolescentes, pero también el protegerse, los métodos de barrera, por el tema de las infecciones de transmisión sexual, que a la larga puede ser mucho más complicado que un embarazo. Exacto, exactamente. Pues es algo muy, muy importante y es algo que ahorita estamos viendo, bueno, yo particularmente con muchísima preocupación, claro, porque las infecciones de transmisión sexual están proliferando increíblemente y en población cada vez más joven, que es lo más preocupante. Entonces, pues bueno, yo me lo vivo en una campaña en mis redes sociales sobre el despistaje del cáncer del cuello uterino, porque epidemiológicamente aquí en Latinoamérica y en Venezuela pues está sumamente arraigado, pues de hecho en Venezuela es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Entonces es muy importante que podamos tener una prevención. ¿Y dónde empieza la prevención? Precisamente antes de iniciar cualquier tipo de contacto sexual debemos tener la capacidad de hablar con nuestros hijos, de hablar con nuestros sobrinos, de poder educarlos de cómo se deben cuidar de una manera responsable. Vale. Exacto. Imagínate que por lo menos ya pasamos de la etapa en la que ya la pareja es madura. O sea, madura en el sentido, no hablando de edad, sino, bueno, ya hay un compromiso en que es monogamia, en que está todo, o sea, todo charlado. ¿Qué tipo de anticonceptivos se pueden usar más allá de los de barrera? Bueno, tenemos entonces muchos otros métodos anticonceptivos. Tenemos los métodos anticonceptivos hormonales, que es donde hay mayor variedad, pues casi todos están orientados hacia la mujer. Los métodos anticonceptivos hormonales masculinos aún están en estudio, aún no han sido como que aprobados o difundidos a nivel mundial. Tenemos pues lo más común de todo, que son las pastillas anticonceptivas, y tenemos de ellas de varios tipos. Las tenemos combinadas, las tenemos de progestágeno solo. Entre las combinadas, que pues son las de más común distribución, también tenemos varios tipos: monofásicas, bifásicas y trifásicas. En cuanto a la combinación hormonal que se maneja alrededor, a lo largo del ciclo de la mujer. ¿Cuál es la ventaja de los métodos anticonceptivos de tipo oral, o sea, de las pastillas? Tenemos que, pues, dependen de la paciente, o sea, tú puedes elegir cuándo empezar a usarlos y cuándo dejar de usarlos. Tenemos que, pues, no producen por lo general alteraciones en el ciclo menstrual, más bien ayudan a regular los ciclos menstruales, que las pacientes refieren como irregulares o abundantes o muy frecuentes.
Y pues por otro lado, lamentablemente también tenemos que hay situaciones en las que no podemos o no debemos utilizar métodos anticonceptivos orales, como por ejemplo cuando la paciente tiene antecedentes o episodios agudos de trombosis venosas profundas, es decir, de patologías circulatorias, cuando las pacientes son fumadoras con más de 35 años de edad, menores de 35 años, igual hay que tener la precaución. Sin embargo, pues lo ideal es que ninguna fumara. Tenemos también que en otros casos, como cuando la paciente tiene patología mamaria maligna, porque pues toda esta influencia hormonal puede ayudar a que prolifere más rápido esta patología. Claro, porque son patologías en que son hormonodependientes. Exactamente. Sin embargo, pues también hay muchos mitos alrededor que si yo tengo un antecedente, que si mi mamá tuvo cáncer de mama o que si yo tuve cáncer de mama, no hay evidencia científica suficiente de que no puedas utilizar actualmente un método anticonceptivo hormonal. Sin embargo, pues lo ideal en este caso sería que lo usaras, por ejemplo, de progestágeno solo. Amor, en esta época tan sedentaria, ¿cómo puedo mejorar mi salud? Digo, me duelen las rodillas y la espalda todo el tiempo. Primero que nada, empezar de a poco, teniendo en cuenta ciertas recomendaciones. Cuéntanos más. La buena salud se basa en 3 pilares fundamentales: alimentación, ejercicio y salud mental. ¿Por dónde empiezo? Les tengo una buena noticia, y es que he creado unas guías para formar hábitos saludables con lo que tenemos en la casa. 0 secretos, se los prometo. ¿Dónde la podemos conseguir? En mi blog, botiquindelectura.com. Allí conseguirán todo lo que necesitan. Las píldoras de progestágeno solo se reservan prácticamente para aquellas mujeres que están en periodo de lactancia. ¿Por qué? Porque son píldoras que traen un contenido hormonal muy bajito de una hormona similar a la que produce nuestro cuerpo, que es la progesterona. Y pues nos apoyamos también en los cambios hormonales que produce la lactancia materna, sobre todo los primeros 6 meses de vida, cuando es exclusiva, para que tenga su eficacia anticonceptiva pues ideal. Ya después de que el bebé empieza su alimentación complementaria o cuando la mujer menstrua normalmente sin necesidad de estar en periodo posparto, pues disminuyen bastante su eficacia. ¿Por qué? Porque como les digo, pues es una carga hormonal muy bajita y las pacientes pues tienen que estar muy pendientes de la hora en que se la toman, porque incluso por horas podemos estar en riesgo de un embarazo no deseado. Wow. Tenemos también entonces los métodos anticonceptivos parenterales, es decir, que no son por vía oral. Tenemos las inyecciones. Las inyecciones también son de progestágeno solo, manejamos mensuales y trimestrales. Tienen la desventaja de que son cargas hormonales bastante elevadas que se liberan en un tiempo relativamente corto. Entonces, por lo general, producen amenorreas, aunque a mí sinceramente esto no me parece un efecto adverso como tal. ¿Qué es amenorrea? Para las personas. La amenorrea pues es la ausencia de menstruación. Exacto. Entonces, por lo general con estos métodos se produce amenorrea y las pacientes no menstruan. Hay muchas a las que eso les preocupa y vuelven a acudir precisamente por desinformación. Claro. Es algo muy importante y yo siempre se los explico a todas mis pacientes que cuando te den la asesoría sobre métodos anticonceptivos, te expliquen qué puedes esperar con cada uno de ellos, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que puedes obtener, y que tú nos digas a nosotros como médicos qué prefieres, porque no soy yo quien va a decidir por ti, no es Rudy quien va a decidir por ti, no es ningún médico que te atienda, sino eres tú quien sabe tu rutina y todas tus necesidades para elegir un método anticonceptivo ideal. Claro, lo que se acople más al estilo de vida. A tu estilo de vida. Yo me quedé como 2 minutos atrás cuando estaba hablando de los tipos de pastillas, que estaba hablando de fásico, trifásico, bifásico. ¿Qué significa cada una de esas cosas? Monofásicos, bifásicos y trifásicos. Las pastillas monofásicas, esos son los anticonceptivos orales combinados. Las monofásicas son pues las que se distribuyen más comúnmente en la actualidad. Eso significa que todas las pastillas, aquí tenemos un ejemplo de un método anticonceptivo oral, todas las pastillas tienen la misma combinación de hormonas, es decir, en la misma proporción. ¿Sí? Los bifásicos por lo general manejan 2 partes del ciclo, entonces la mitad de tu blister de pastillas tiene una combinación hormonal, o sea, una proporción, y la otra mitad tiene una proporción diferente. Y los trifásicos, como tenemos 3 semanas de pastillas anticonceptivas, cada semana tiene una combinación diferente en función del ciclo de la mujer.
Claro. Pero pues actualmente los más cómodos, los más convenientes, pues son los monofásicos. Y pues también contamos con esta ruedita maravillosa, que es la rueda de los criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos según la Organización Mundial de la Salud. Ella está vigente desde el 2015 y no ha sido modificada después. Okay. Entonces, ¿qué nos dice esta ruedita? Nos dice cuáles son los métodos anticonceptivos que existen y cómo los pueden usar o quién los puede usar en función de si la paciente posee o no alguna patología médica. Como Bien. por ejemplo, lo que hablábamos de los tromboembolismos, lo que hablábamos de las migrañas, que es súper común, Sí. las pacientes con patologías malignas, es decir, con cualquier tipo de cáncer, las pacientes con tabaquismo y todo lo demás. Entonces, pues allí nos explica cuál método es ideal para cada una de ellas. Wow. Es súper Perfecto. práctica y a todas mis pacientes se las muestro y se las aplico. Y se las explica. Y se las explico. Que es muy importante también eso porque, o sea, aquí estamos como a modo general, informando a las personas, pero no es como que podemos decir cuál es mejor o cuál es peor, cuál va a funcionar. Exacto, Porque es muy individual, tienen que acudir a consulta, que es la forma más responsable de hacerlo, cuidan su cuerpo y bueno, evitan efectos adversos y bueno, todos los Exacto. efectos no deseados. Justo quería hablar de eso, de los efectos adversos, porque sé de primera mano que pueden haber, o sea, cosas que no son deseadas, o sea, cambios en el cuerpo, capaz en el humor. Ujú. ¿Esto viene debido a qué? Sí, exacto. Pues yo, pues como siempre les digo a todas, nosotras somos un mar de hormonas, producimos hormonas por todos lados y cualquier cosita nos puede afectar. Entonces, cuando modificamos nuestro patrón hormonal natural, podemos tener muchos cambios. Podemos tener cambios en el humor, podemos tener incluso cambios en el cabello, cambios en la piel, cambios en los patrones menstruales, cambios de repente en la sensibilidad, por ejemplo, la sensibilidad mamaria. Podemos tener incluso cambios en la libido, Tal cual. que realmente no está explicado en la ciencia cuál es la razón de que se produzcan estos cambios en la libido en las mujeres con el uso de anticonceptivos, pero están descritos por Ocurren. más pacientes, exactamente. Los implantes subdérmicos que están muy en boga actualmente, estos son también de progestágeno solo y su principal ventaja es que no dependen de la paciente, es decir, tú te lo colocas y ya te olvidaste durante 3 o 5 años, que también es muy práctico, Sí. porque son métodos anticonceptivos de larga duración para pacientes que no desean planificar de repente al corto o mediano plazo un embarazo. Entonces tenemos un método anticonceptivo que le permite a ella colocárselo y simplemente desentenderse de eso y sabe que está protegida por lo menos de un embarazo no deseado. E igualmente tenemos los dispositivos intrauterinos, también son a largo plazo. De hecho, la T de cobre es el método ideal según la Organización Mundial de la Salud por varias razones. Primero, no es hormonal, la T de cobre como tal no es hormonal, entonces no va a producir alteraciones, como decía Mauricio, no va a producir alteraciones en el ciclo de la mujer y es de largo plazo, o sea, es un método anticonceptivo de largo plazo. Tú solamente debes tener tu chequeo anual. Sin embargo, pues la T de cobre lamentablemente cuenta con muchos mitos y tabúes a su alrededor, que si la paciente sale embarazada, que si el bebé salió con la T de cobre en la mano o cosas por el ¿Es estilo. tóxica? No, a menos que la paciente sea alérgica al cobre. Ok. Sí. Exacto. Y pues lo único que se puede producir con la T de cobre es la traslocación, que por lo general sucede pues más que todo por desconocimiento. La paciente tiene 5 años sin ir al ginecólogo y no sabe que tiene la T donde no debe estar. Y de repente por esa razón salió embarazada, porque la TC puede llegar a correr en algún momento. Y pues que de repente puede producir sangrados un poco más abundantes o menstruaciones un poco más dolorosas. Okay. Pero de resto, de verdad, para mí también es el método anticonceptivo ideal. Hasta 10 años de protección, se los recomiendo. Wow. Y también tenemos el DIU liberador de levonorgestrel. Que pues es básicamente un principio similar, libera hormonas a nivel local y tiene una duración de 5 años actualmente. En el último congreso que hubo aquí en Venezuela nos dijeron que hasta 7 años. Ok, perfecto. ¿El anillo? También anillo. Exacto, también tenemos Pensando cuál falta. el anillo vaginal, tenemos los parches Los parches. transdérmicos y todo aquello. El anillo vaginal también es súper práctico, es hormonal también, pero libera una cantidad de hormonas también a nivel local. El anillo se ubica alrededor del cuello uterino, tiene un recambio semanal
y pues también viene de solo progestágenos o viene combinado. Y el parche transdérmico también, pues actualmente no lo tenemos aquí, lamentablemente, pero también era súper práctico, te lo colocabas y te olvidabas de eso, te lo cambiabas semanalmente y ya. Pues la única contraindicación sobre el parche era que tuvieses algún tipo de dermatitis o algún tipo de afección local en la piel que no lo pudieses utilizar. Pero pues de resto súper práctico. Y también tenemos, por supuesto, los métodos irreversibles. A eso iba. O quirúrgicos. Tal cual. Que pues son la esterilización femenina y la vasectomía en los hombres. Se dice que irreversibles, aunque actualmente también existe lo que es la recanalización de trompas. Sí. Sin embargo, pues también depende del método que se utilice al momento de realizar la cirugía. Ok, en cuanto a la esterilización, temas hormonales, ¿a partir de qué es recomendable? Porque hay algunos estudios que dicen que bueno, que cuando se es muy joven no es recomendable por todo el tema hormonal. Pues realmente no. Realmente por lo menos yo personalmente soy partidaria de que quien decida no tener hijos, o sea, de plano no tener hijos, debería poder tener la capacidad de decidir sobre su cuerpo y pues ni yo ni ningún médico deberíamos ser quienes para decirle no puedes porque tienes 22 años. Okay. Y entonces es una paciente que va a estar tomando hormonas durante 30 años hasta que le llegue la menopausia, cuando ella decidió como tal no tener hijos. Entonces tenemos un método legal que si la paciente está 100% segura y tiene la capacidad de firmar un consentimiento informado, pues debería poder hacerse su procedimiento sin ningún problema. Y pues realmente en una esterilización quirúrgica no se tocan los ovarios como tal, que es donde producimos las hormonas, simplemente se tocan son las trompas y pues hay diversos métodos de esterilización por los que cortamos las trompas y ya. Sin embargo, pues también, como les digo, está la posibilidad de recanalizar más adelante, que muchas veces sucede que de repente la paciente, 10 años después decidió tener otro bebé y pues se puede hacer. Ok, pero ya por la forma en la que lo dices, fue una mamá que ya era mamá previamente. Sí, claro. O que decidió no tener. O que decidió no tener hijos y más adelante. Y después cambió de opinión. Igualmente en el caso de los hombres. Exactamente. ¿La vasectomía también puede ser reversible? Es más difícil. Hay una técnica. Es más difícil, pero sí puede ser reversible. Ok, fíjate, eso tampoco lo sabía. Pero eso pues si no lo hacemos nosotros los ginecólogos, sino los urólogos. Exactamente, ya es otra especialidad. Sí. Pero está bueno tener esa información. A veces las mujeres sentimos que como que hormonalmente, en temas de planificación y eso, todo recae sobre nosotras. Exacto. Porque la mayoría de los métodos son creados para mujeres. Y pues, entonces, bueno, ahí hay una opción. Eso también es muy importante, quería recalcarlo, que pues la mujer, como lo decía Mau, que ya tiene una pareja estable, que ya tiene pues con quien va a compartir su tiempo y su sexualidad, muy importante, debe contar con el apoyo del hombre en todos esos sentidos, ¿sí? Porque, su cuerpo es el que está recibiendo las hormonas, su cuerpo es el que está siendo, como por decirlo así, afectado por las hormonas, pero el hombre debe apoyarla. ¿En qué sentido? En que la mujer puede tener cambios tanto en su físico como en su humor, y que el hombre debe tal vez comprender que esos cambios son producto de los métodos anticonceptivos que están usando en beneficio de ambos. Sí. Y pues también el hombre debe encargarse de repente de garantizar que la mujer tenga el acceso a los métodos anticonceptivos que elija. Tenemos también, por ejemplo, la píldora de emergencia, que también es muy importante. Es un método anticonceptivo que se utiliza cuando hemos tenido relaciones sexuales sin protección, cuando también está indicado para aquellas pacientes que han sido abusadas sexualmente y en general cuando hemos tenido un método anticonceptivo que haya fallado de alguna manera. Está indicado por lo general las primeras 72 horas, sin embargo la Organización Mundial de la Salud habla de hasta los primeros 5 días después de que se tuvo el evento sexual sin protección, no más allá, y tampoco se puede usar como un método anticonceptivo previo a una relación sexual sin protección, porque pues pierde su eficacia 24 horas después de ser utilizado. Y también otra cosa muy importante que quería acotar, sobre todo con los métodos anticonceptivos orales, es que el mito de que las pacientes dicen, no, es que yo estoy descansando de las pastillas.
Esto pues realmente no es necesario, esto no debe suceder, ya que cuando tenemos un método anticonceptivo establecido podemos usarlo de manera continua. De hecho, hay un esquema que se llama el uso continuo de métodos anticonceptivos y el uso prolongado de métodos anticonceptivos, Okay. que es cuando no realizamos ningún tipo de descanso entre cada blister de tableticas, entre cada uno de estos. Por lo general, las que tienen 21 pastillas se hace un descanso de 7 días y se reinicia al 8º día. Las de 28 pastillas se toman las 28 pastillas seguidas y de inmediato el otro blister, pero ellas cuentan por lo general con Placebo. 7 pastillas que son inactivas, exactamente, que no contienen hormonas. Pero el uso prolongado nos habla de que podemos utilizar las pastillas activas, los comprimidos activos, hasta durante 12 semanas seguidas. Y realizar el descanso de 7 días, donde se produce el sangrado por deprivación hormonal, y continuar 12 semanas más. Y tenemos también el uso continuo, que es donde no paramos las pastillas anticonceptivas y simplemente no nos tomamos las del placebo. Que particularmente me gusta más el de las 28 pastillas, porque, Claro, porque no hay... se crea el hábito. Se crea el hábito. Bueno, yo tenía la alarma, algo así, y todos los días, porque si no, sentía que se me iba a olvidar. Sí, Sí, a mí esa también es me muy sonaba. común. También depende del estilo de vida de cada quien, ¿no? Exacto, depende del estilo de vida de cada quien, y por eso les digo, siempre la asesoría debe incluir de repente qué tan buena memoria tienes tú, estás dispuesta a tomarte las pastillas todos los días, y dependiendo del tipo de pastilla, a la misma hora o una hora cercana, porque pues va a depender mucho de cada paciente la efectividad del método anticonceptivo en estos casos, ¿no? Ya cuando hablamos de los métodos anticonceptivos de uso prolongado, ya pues sí, no dependen de la Claro, paciente. ya es otra cosa. Y en el caso, ya que estamos hablando justo de las pastillas, ¿qué pasa si se olvidó una? ¿Qué pasa si se olvidaron dos? ¿Si es diferente hora? ¿Qué tan grave es? Pues por lo menos con los métodos anticonceptivos orales combinados no hay tanto problema en las horas, ¿sí? Tú de repente puedes tomarla a horas diferentes siempre y cuando tomes la pastilla todos los días. Okay. ¿Cuál es la ventaja de tomarlo en la misma hora? Lo que estábamos hablando, que se crea el hábito. Entonces de repente podemos recomendarle a la paciente que asocie la toma de la pastilla a alguna actividad particular. Por ejemplo, te levantas, te cepillas los dientes, te tomas la pastilla. Exacto. O te acuestas, te lavas la cara, te tomas la pastilla. Me sacaste una pregunta que era la clásica. ¿Está asociado, hay un problema, alguna contraindicación con que lo hagan en ayunas? Ninguna. No, por lo general hay pacientes que son más sensibles que otras, y de repente hay algunas, o sea, es que de hecho tú ves el folleto de una cajita de pastillas anticonceptivas y es una cosa como así, Sí. de posibles efectos adversos, que sí frecuentes, muy frecuentes, no frecuentes. Pero hay pacientes que de repente algún componente, o como quien dice, algún excipiente de las pastillas, es decir, alguno de los materiales que se utilizan para hacer la pastilla, no la hormona como tal, les pueden producir náuseas o les pueden producir gastritis. Hay incluso pacientes que refieren que se toman la pastilla y le da tos. Entonces, Por eso todo es muy individual. exacto, todo es muy individualizado. Y como tenemos tantísimas Opciones. exacto, tantas opciones o tantas combinaciones, podemos jugar con ellas a conveniencia de la paciente y cómo se sienta mejor. Entonces, como decía, con los anticonceptivos orales combinados no hay mucho rollo con lo de las horas, más que todo es crear el hábito en la paciente, que es lo más importante. Con los anticonceptivos orales de solo progestágeno sí es muy importante la hora en la que te tomes la pastilla, porque si se pasan más de 3 horas, ya pues hay un riesgo mayor, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Si se te olvida una pastilla, te tienes que tomar la pastilla que se te olvidó inmediatamente, a pesar de que eso signifique que te tomes 2 pastillas en el mismo momento o en el mismo día. No hay ningún problema y no debería haber un riesgo mayor. Ahora, si se te olvidan 2 o 3 pastillas, puedes, por lo menos si estás tomando la de las cajitas que traen 21 pastillas, te tomas las que se te olvidaron inmediatamente, y debes tener una precaución adicional, es decir, un método anticonceptivo adyuvante, como uno de barrera, por ejemplo, durante los primeros 7 días posteriores al olvido, ¿ok? No más de 3. Si se te olvidan 3 pastillas, tienes que iniciar la siguiente caja sin tomar el placebo, es decir, Ok. Sin descanso. Sin el descanso, exacto, hacer un ciclo corrido. Ok. Perfecto. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a alguien, hombre, bueno, en tu caso mujer, claramente, que no está seguro de cuándo debe asistir al ginecólogo o a la ginecóloga con todo este tema de, bueno, empezar a cuidarse?
¿Cuándo es el momento para hacerlo? No hay momento, debería tan pronto ya sea adulta hacerlo. Pues idealmente, como dijimos, ya no, la adultez no es un criterio necesario para poder acudir al ginecólogo. Y si deseas iniciar tu planificación familiar, lo más responsable sería que acudieras a obtener una asesoría antes de iniciar las relaciones sexuales, porque pues realmente durante tu primera relación sexual puedes quedar embarazada, durante tu primera relación sexual puedes adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Entonces lo ideal y lo más responsable sería asistir antes de iniciar las relaciones sexuales. O sea, desde adolescente. Sí, por supuesto. Perfecto. Y bueno, también invitar a las madres a abrir un poco la mente, Exacto. Comunicarse mucho con sus hijos. No tenemos hijos y entendemos que debe ser un poco complicado o muy complicado, pero es mejor hablar a tiempo, desde la experiencia que tenemos cada uno ya como adultos, comunicarles y bueno, ponerles todas las herramientas a la mano para que cometan la menor cantidad de errores posibles. Sí. Es verdad. Y pues no tanto desde nuestra experiencia como adultos, sino también desde nuestra experiencia como médicos. Sí, claro. Que pues hemos visto también una cantidad de cosas y una cantidad de embarazos no deseados, de infecciones de transmisión sexual en pacientes muy, muy jóvenes, que pues de haber existido una buena educación sexual, se hubiesen podido prevenir. Tal cual. Bueno, Cintia, ¿algo adicional que quieras comentarle a nuestra audiencia antes de cerrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Para los que están aquí en el estado Táchira, en Venezuela, ¿estás trabajando en San Cristóbal? Estoy trabajando aquí en San Cristóbal, estoy trabajando en Capacho y estoy trabajando en Santa Bárbara de Barinas. Perfecto. Mira. ¿Y tus redes sociales? Mis redes sociales, @dra.cintianatali, y por allí en Instagram me pueden contactar para toda la información que necesiten. Igual lo dejaremos por acá en una cajita. Exactamente. Y bueno, muy agradecidos, muy nutrido el episodio, que era lo que queríamos y lo realmente importante, compartirle toda esta información a las personas. Y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias por la visita. A ti. Chao. Chao.